Invitamos a Yajen María Pomares Pérez de Cuba, médica directora municipal de Salud Pública de Cienfuegos, vicepresidenta del Gobierno Municipal de Cienfuegos, Cuba. Le damos la bienvenida y la recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, ante todo, darle las buenas tardes a todas las compañeras, los compañeros que están acá con nosotros. Reiterar el agradecimiento de manera muy especial, en primer lugar, yo creo que al doctor Ignacio, el cual felicito por su presentación. Estuvo muy bonita y, como ves, contó con el apoyo de todas las personas que están acá. Es una nueva perspectiva del cáncer. Ya no lo podemos seguir viendo como una enfermedad que es mortal. Tenemos que seguir pensando que es una enfermedad crónica y que hoy lo que tiene que suceder es que las personas mueran con cáncer y no de cáncer. Y de manera muy también especial, pues claro, que al diputado Irarte y a todo su equipo, a su esposa, que desde los primeros momentos que decidieron que de alguna manera pudiéramos compartir con ustedes, pues hicieron todas las gestiones y hoy por suerte estamos acá. Y estamos acá no para transmitir una experiencia. Estamos acá sencillamente porque también hemos aprendido muchísimo. Han sido 2 días, llegamos ayer, y ayer desde la noche en la cena yo creo que comencé a aprender de Mar del Plata, a aprender de las personas que aquí viven, a aprender de los excelentes profesionales que tienen y a aprender de toda la oportunidad que ustedes tienen y que tienen que aprovechar. Y por eso justamente este encuentro que tiene excelente en la forma que lo han concebido, pensar como punto de encuentro y que esté dedicado justamente a la salud con una perspectiva diferente, una perspectiva de futuro, una perspectiva estratégica. También ya no tengan duda que van a enfrentar todas las problemáticas relacionadas con la salud y la calidad de vida de una manera diferente. Por eso mi agradecimiento y bueno, por favor, la primera diapo, sabía que me iba a perder en el primer momento y todavía no me sale. Esta es la tecnología, también nos afecta a los más jóvenes. Bueno, le hemos querido titular a esta presentación, como nos los habían encargado, Municipios por la Salud y Comunidad Amigable con los Adultos Mayores. Resultados y perspectivas de Cienfuegos. Puede que a veces me salga un poquito del tema porque quisiera aprovechar la oportunidad para también intercambiar, como lo hemos estado haciendo, porque la presentación casi que la terminamos hoy. Cada vez que hablábamos de algo quería también de alguna manera incorporarlo acá. Y como lo habían dicho, soy la directora municipal de salud y hoy compartimos con el colega, el homólogo nuestro acá, y fue un gusto también compartir con todo su equipo de trabajo. Empiezo mi presentación de esta manera, que sin duda también yo creo que es una oportunidad. Hace 10 años estuvo acá en este territorio, en esta misma ciudad, el profesor Espinosa, lo hemos estado mencionando constantemente, para nosotros un paradigma de la medicina, diputado a la Asamblea Nacional durante casi 10 años o más, y con él acá, pues bueno, se firmaba en el 2008 la carta de intención de la cooperación, de aquello que se pensaba iba a ser una cooperación, y que bueno, al cabo de 10 años hoy seguimos haciendo realidad la oportunidad de que esto realmente sea un momento de intercambio para los dos territorios. Y hablo de los territorios porque si bien Cuba y Argentina no podemos decir que son iguales, pero sí ahora que yo vengo acá a Mar del Plata y los que han ido a Cuba, sí creo que hay excelentes coincidencias entre Mar del Plata y Cienfuegos. Las costas, todo lo relacionado con la ciudad y todos estos aspectos, yo creo que nada, que nos pone también en una situación, y los indicadores y la forma del sistema de salud, que ya el profesor Blanco lo estaba enunciando, pues sencillamente también nos hace muy parecidos. Este fue el encuentro, el profesor Espinosa, como ahí lo ven, y que sin duda, bueno, con muchísimo cariño fue recibido acá, de la misma manera que también nosotros nos sumamos a este agradecimiento. Bueno, ¿cómo empezaba el intercambio? Este intercambio que no sabía bien claro lo que querían ustedes que nosotros estuviéramos acá compartiendo, ni yo tampoco tenía claro lo que quería expresarle a todos. Y lo primero que me vino a la mente fue pensar en el problema.
pensar en el problema desde la perspectiva del problema que hoy existe a nivel mundial, que es evidente que el mundo vive cambios de gran trascendencia en el ámbito político, económico, técnico, filosófico, y pudiéramos ahí en esos signos poner muchas más sustantivos que lo pudieran argumentar. Pero justamente la salud no está ajena a esta problemática, y por eso hoy estamos aquí, donde todo se conjuga para de una forma muy compleja y difícil poder lograr el abordaje de esta situación. Y aquí yo creo lo que se ha convertido en una de las frases más citadas en los 2 últimos días, en lo personal me adhiero profundamente a lo que dice, y justamente ahí está la clave. La salud es un asunto muy importante para que hoy solo quede en manos de los médicos. Y cuando hablamos de los médicos, hablamos de los profesionales. Yo creo que la salud es un escenario excelentemente expuesto en el primer video cuando se hacía referencia al concepto de la OPS, cuando hablaba de salud, no visto como la ausencia de enfermedades, sino visto como todo lo que tiene que ver en lo psico, lo físico, lo social, es decir, es un componente multifactorial. Y por eso ahí poníamos algunas de las cosas que tienen que ver con la salud, la cultura, la educación, tiene que ver con el medio, y bueno, evidentemente también, vista desde la enfermología, también el componente de lo que nosotros representamos los médicos y la responsabilidad que tenemos. Ahora, si ya lo vemos de esta manera, pues entonces, ¿qué pueden hacer los gobiernos? Que estos sí tienen todas las posibilidades de lograr ese cambio y lograr abordar esta difícil y compleja situación. ¿Por qué razón? Porque pensamos que son los únicos que tienen la oportunidad y que tienen la opción de lograr la convocatoria. Y esa convocatoria tiene que ser de vengan todos, como hoy lo estamos haciendo aquí. Hoy estamos todos reunidos de una manera multifactorial, de una manera donde a lo mejor no todos pensamos lo mismo, pero el fin, ese fin por lo que estamos, que tiene que ver evidentemente con contribuir a una calidad de vida de hoy de los marplatenses, ¿cómo se dice? Ajá, de los marplatenses, mañana pueden ser de los cienfuegueros y así de todos, yo creo que es una oportunidad. Lo segundo, porque son los únicos también que tienen la facultad de establecer políticas públicas, y políticas públicas que tienen que estar mucho más centradas y mucho más capaces de ser políticas saludables. Lo otro está relacionado con la fiscalización y control, y aquí me voy a tomar el atrevimiento de poner y aterrizarlo a lo que conozco, que es Cuba, es decir, cómo los gobiernos son capaces de fiscalizar y de ejercer acciones de control importantes sobre todo los que de alguna manera en lo administrativo conducimos procesos, y la rendición de cuentas. La rendición de cuentas es vital, la rendición de cuentas de los que dirigimos, la rendición de cuentas de las que conducimos procesos, porque es lo que nos permite evaluar en qué momento estamos para lograr después el cambio que necesitamos y no estar fluctuando en ese tránsito, sino sencillamente ir avanzando escalonadamente y no atrasarnos en un salto y volver a empezar. Yo creo que aquí son los aspectos fundamentales, los pilares que hoy demuestran que sí los gobiernos pueden, que si los gobiernos quieren, pues sencillamente el camino es mucho más fácil de transitar. Lo ideal entonces es que todo funcione como un gran coro. El profesor hacía referencia a una obra de teatro, yo lo comparo con un gran coro donde hace falta todos los componentes, hace falta un buen director, pero hace falta también todos los componentes de esta gran orquesta, bajo la dirección de las autoridades de gobierno, donde todos los sectores y grupos son importantes, pero en algunos momentos y en algunos escenarios, algunos tienen que ser los solistas que primen en esos aspectos. Y yo creo, lo poníamos en rojo ahí en la diapositiva, algo que queríamos recalcar, y es que hay que procurar que todos participen y sobre todo que todos ganen, que todos veamos la forma de que la contribución que hicimos fue buena. Aquí, para los que no conocen Cienfuegos, ubicada es una ciudad que el próximo año cumple 200 aniversario, y de hecho ya hacíamos la invitación personal a los compañeros que desde Punto de Encuentro Mar del Plata están acá, y yo creo que todos los que de alguna manera también pudieran estar participando, y también invitarlos a una actividad que para nosotros es de gran importancia y me satisfacía muchísimo escucharlo relacionado con las escuelas saludables, porque forma parte del movimiento de Municipios por la Salud, y es el 9 de diciembre, donde celebramos siempre un aniversario más de Cienfuegos incluida como parte de las acciones de la Organización Mundial de la Salud en el movimiento de Municipios por la Salud.
Es una ciudad, es una provincia pequeña de 4.188 kilómetros cuadrados de extensión, con 405.000, un poquito más de 405.000 habitantes. El municipio cabecera, el cual represento, tiene 180.000 habitantes, con 8 municipios y 76 consejos populares distribuidos en esos 8 municipios. Específicamente el municipio de Cienfuegos tiene entonces 8 policlínicos, que hoy es de los primeros contactos con el nivel de atención, y 148 consultorios médicos de la familia en la estructura del sistema de atención médico que nosotros garantizamos. 18.7% de envejecimiento poblacional. Esto ya es de los retos fundamentales que asumimos y de lo que hoy Mar del Plata tampoco está ajeno, muy cerca de ese %, una esperanza de vida al nacer de 80.87 para la mujer y 78.80. Aquí las mujeres, por suerte, duramos un poquito más y siempre nos aprovechamos de eso. Y la esperanza de vida en el grupo de 60 a 65 es de 21.16 años. Es la segunda provincia en el índice de desarrollo humano que se hizo en el año 2000, de desarrollo humano territorial, comparado después de la capital. Es decir, que sin duda tiene sus resultados bien establecidos. Ahora, hablábamos del problema, pero si tenemos problema, tenemos que pensar cómo va a ser la respuesta ante esa problemática. Y en ese, ya desde el año 87, pues sencillamente se venía abogando y se venía conversando con todo lo relacionado de cómo abordar lo que ya en ese momento se veía venir como la complejidad de las enfermedades crónicas, del cuadro de salud que brillantemente el profesor exponía acá y del que no está muy distante Cienfuegos como municipio, y por eso entonces se proponía desde el territorio pensar globalmente qué estaba sucediendo, pero había que actuar localmente. Otra de las cosas muy parecidas que en este encuentro nos damos cuenta que es posible, ya desde aquí tenemos que ir pensando desde la localidad qué se puede hacer, porque todos los territorios no son iguales. En cada cual hay que contextualizar y aterrizar las cosas, y surge Proyecto Global de Cienfuegos, que no es más que la forma que encontramos los cienfuegueros, para decirlo de alguna manera, de abordar lo que en ese momento era una de las principales causas de muerte, que eran las enfermedades crónicas, específicamente las enfermedades del corazón, lo mismo que hoy estaba pasando. ¿Cómo se podían abordar? Pues tenía que ser a través del abordaje de los factores de riesgo. Y yo me voy a detener porque anotaba, cada vez que se mencionaban, 4 o 5 aspectos que reiteradamente mis antecesores expositores pues hacían referencia. El paciente en el centro de la atención, la cobertura universal, el acceso universal, la equidad, y desde inicio, en la primera conferencia que vimos por videoconferencia, pues bueno, la promoción de salud y la prevención de enfermedades. Todo eso, cómo se hacía, cómo se lograba para abordar un tema tan complejo como las enfermedades crónicas. Bueno, pues sencillamente, y con la perspectiva de lograr calidad de vida y satisfacción de la población con los servicios que brindamos. Aquí me detengo porque eso no lo podemos perder de vista y eso sí es la responsabilidad. Hablábamos de eso con uno de los compañeros que atentamente ayer nos recogían, y con las gestiones que tenía del tema de la satisfacción, las quejas y todo esto, pues eso es vital. Tenemos que saber qué piensan de nosotros, aunque podemos tener diferentes aristas de ese pensamiento, porque a veces la calidad puede ser percibida y no técnica. También es verdad, pero siempre retroalimentarnos de qué piensan las personas sobre los servicios que brindamos es muy bueno. En Cienfuegos existen premisas, no me voy a detener, que han facilitado de alguna manera el trabajo. Y yo creo que lo primero es todo el marco metodológico que desde los años 80 se han ido trabajando y que se logró evidentemente con el liderazgo de personas tan profesionales como lo hablábamos con el profesor Espinosa, que han dedicado su vida prácticamente a estudiar sobre la mortalidad de los cienfuegueros, la mortalidad de los adultos mayores, que esto nos puso sobre la mano a los decisores, bueno, cómo íbamos a trabajar y de qué forma lo íbamos a hacer, porque la información real de cada territorio es vital. Y ayer se hablaba también, y hoy, del sentido de pertenencia. Los cienfuegueros somos cienfuegueros, somos cubanos, pero somos cienfuegueros, no somos de La Habana. Y yo creo que eso de sentirse reollo de Cienfuegos, de sentirse criollo realmente de los lugares y de sentirse a veces un tanto diferente, también es una fortaleza que hay que utilizar para lograr el empoderamiento en las acciones que vamos a hacer.
bueno, aspectos otros como una esfera económica estable, con un perfil de salud, sobre todo muy detallado por los estudios que se estaban brindando. Pero aquí pongo en rojo y resalto indicadores que son para nosotros muy difíciles de alcanzar, no pensamos que son fáciles, pero que se han convertido en verdaderos éxitos, ¿verdad?, que hoy podemos mostrar y que representa el resultado de muchísimo trabajo. Una expectativa de vida al nacer de 78 años, una mortalidad infantil hasta el día de ayer en la provincia de 2.1 por cada 1000 nacidos vivos y una tasa de mortalidad materna en 0. Ya al tener un programa materno-infantil fortalecido, pues esto sin duda ya nos permite también podernos dedicar un poco más al abordaje de hoy, lo que está contribuyendo a la mortalidad de nuestra población. Y a eso hay que incorporarle, pues bueno, hay que lograr entender que el trabajo comunitario, el trabajo integrado, el trabajo en equipo, tienen que ser sin dudas la fórmula para nosotros poder lograr el resultado. Proyecto Global de Cienfuegos en el 80, y ya en el 90 entonces nos adscribíamos a lo que la Organización Mundial de la Salud hablaba del movimiento de municipios por la salud, donde tiene 3 pilares fundamentales. En ese momento a lo mejor no se veían bien claros, pero ahora están claros y ahora nos damos cuenta que son las fortalezas para abordar casi todos los problemas que tenemos. Primero es la voluntad política, voy al punto inicial, sin voluntad política no se puede avanzar. Lo segundo tiene que ver con la intersectorialidad. Y vuelvo a hacer referencia al auditorio que está aquí, es todo un ejemplo de cómo de manera intersectorial, todo el mundo pensando en esa problemática y viendo de qué forma él puede actuar e incidir sobre esa problemática, pues el resultado es mucho más fácil. Y lo último es vital, es la participación comunitaria. Hay que trabajar con las personas, no podemos trabajar sobre las personas, porque si no, no logramos el desarrollo, no logramos el cambio, no logramos la diferencia realmente. Y entonces con esta filosofía de trabajo, para decirlo de alguna manera, hemos abordado el movimiento Municipio por la Salud y el resto de las acciones que desde el punto de vista de salud hoy se hacen. Aquí los diferentes escenarios que están bien claros por la Organización Mundial de la Salud, y hablábamos entonces de las comunidades amigables, los batalles, los mercados, los parques también declarados como parques por la salud, las escuelas, y era la lista que se presentaba al inicio del evento, las universidades, los centros laborales. Yo creo que todos tenemos un escenario para querer participar y querer formar parte del movimiento de municipios por la salud. Pero hay otro problema que no hice referencia de él al principio, y es en el que justamente es una gran preocupación para todos. El problema tiene que ver con el envejecimiento. El problema tiene que ver con que ya en Cienfuegos con mucha facilidad se encuentran 4 generaciones simultáneas conviviendo en un mismo hogar, donde ya los adultos mayores tienen que cambiar su función y tienen que a veces hasta cuidarse entre ellos, y eso pues sin duda responde a una transición demográfica, a una transición epidemiológica, donde como ya han explicado, las enfermedades crónicas, el cáncer y el resto, sobre todo ya cobran mayor, y ya los pacientes necesariamente no se mueren de ellas, sino padecen ellas. Entonces, ¿cómo abordar esta otra problemática? Que si acá vemos, estas son las pirámides poblacionales de América Latina, estimadas desde el 2075 hasta el 2050. Demográficamente, ¿qué quiere decir? Cuando tenemos la base muy ancha, quiere decir que los nacimientos son muchos, que ya la población, pues sencillamente tenemos muchos nacimientos, y los viejitos arriba son los menores, ¿verdad? Ya en el 2000, que es la que está abajo, en el 2000 exactamente, ya la base se iba estrechando un poquito más. En el 2025 ya se va poniendo más angosta, y en el 2050, mire lo que está pasando, es lo que se traduce demográficamente como una pirámide constrictiva que demuestra el envejecimiento importante, donde lo que prevalece no es la niñez, más o menos se comporta de la misma manera que los adultos mayores, y eso para nuestras sociedades no estamos preparados para enfrentarla. ¿Cómo van a hacer la incorporación a los trabajos? ¿Cómo va a ser todo lo relacionado para el abordaje del envejecimiento? Y por eso aquí traía también, hoy que estaba pasando, y marcaba lo que se había previsto en aquel momento para Argentina y para Cuba. En el 2000, bueno, se decía que el porcentaje de personas de la población con más de 60 años, más o menos Cuba y Argentina se iban a comportar de la misma manera, y así se comportaron. En el 2025 ya Cuba se dispara con un envejecimiento de un 25% de personas de más de 60 años, y ya en el 2050 va a tener 33.3. Es un reto que sin duda nos está costando también poderlo organizar,
pero no pensemos que a Argentina le va a pasar muy diferente. Miren, el 2025 se plantea 16, ya Mar del Plata está en más de eso, y para el 2050 va a estar en un 23. Hay que pensar en futuro, pensar en todas las políticas públicas que tenemos que garantizar. Y bueno, acá solamente socializar con ustedes que más de 1.500 personas centenarias existen en nuestro país, con una atención diferenciada y un programa diferente, y que sin duda el envejecimiento en Cuba es un problema dramático. Pero hay que cambiar la perspectiva. Yo creo que también es como la obra de teatro, me gustó mucho, y aquí con el envejecimiento tiene que pasar igual, no la podemos seguir viendo como un problema. Tenemos que verlo como una oportunidad. Y esto solamente lo logramos si logramos un envejecimiento activo y satisfactorio, donde se vea como el proceso de optimización de las oportunidades de salud, evidentemente, con la participación y seguridad, con el fin de mejorar la calidad de vida. Ese tiene que ser el propósito, mejorar calidad de vida en las personas, y este fue el concepto que la Organización Mundial de la Salud en el 2002 hablaba, y ya en el 2005, en un congreso de gerontología que se sucedía, pues bueno, la Organización Mundial de la Salud empezó a hablar del movimiento global de ciudades amigables con los mayores, concebido para las grandes urbes, y Cienfuegos no es una gran urbe, por tanto y demás, para poder implementar esto en nuestro territorio, pues tuvimos que hacer importantes modificaciones que nos permitiera contextualizar, atemperar todo lo que hoy estaba diciendo la Organización Mundial Internacional. Aquí están las tres determinantes del envejecimiento activo: la participación de todos de manera intersectorial, el componente salud para garantizar lo que técnicamente tenemos que lograr en cuanto a calidad, y la seguridad. La seguridad a los adultos mayores, que le permita evidentemente tener ese envejecimiento activo, que tiene que ser la meta. Y los desafíos son muchos, ahí todos están bien claros. La doble carga de la enfermedad hoy cobra un valor y además extremadamente costosa para los sistemas sanitarios, mayor riesgo de discapacidad, la forma de nuevos paradigmas, todavía no estamos preparados, y sí pensamos a veces que tener nuestros adultos mayores es una responsabilidad y a veces hasta un peso, y eso hay que seguir modificándolo. Ahora, relacionado con las políticas públicas establecido y ya visto más en Cienfuegos, yo creo que lo primero que tenemos que lograr, y fue en lo que se trabajó en nuestro territorio, fue en el reconocimiento de las capacidades y recursos existentes entre las personas mayores. No podemos pensar que ellas ya no tienen recursos, no tienen capacidades. Tenemos que utilizar esa oportunidad, y lo podemos ver desde las diferentes aristas, en lo social, en la formación, y cuando hablo de la formación hablo en lo docente, en lo metodológico, en lo científico, en los paradigmas. ¿Dónde buscamos los paradigmas? Generalmente los paradigmas son personas mayores que han dado su vida en función de la provisión y respuesta flexible a las necesidades y preferencias relacionadas con el envejecimiento. Hay que ser flexible y no podemos pensar y trazar estándares que estén sobre la base de una población, de una ciudad que sea puramente de jóvenes. Ya con el tiempo tenemos que ir dándonos cuenta que esto tiene que tener una flexibilidad. El respeto por sus decisiones y estilos de vida. Comentarles que en nuestro territorio, 53 hogares de cienfuegueros, existen personas con más de 60 años. Quiere decir que ya hay que respetar sus espacios, su privacidad, y todos los que de alguna manera tenemos la oportunidad de tener a nuestros padres, a nuestros abuelos con nosotros, con niños, además también ahí nos damos cuenta que esas primeras problemáticas hay que saberlas enfrentar. La protección de las personas más vulnerables. Tenemos en nuestro territorio 9.300 domicilios con ancianos que viven solos. Esto es una problemática. Esta es una problemática que el cuidado a estos ancianos que viven solos, sin duda, los gobiernos tenemos la responsabilidad, y me incorporo también desde la perspectiva de vicepresidenta de nuestro municipio, pues tenemos la responsabilidad de garantizarle el cuidado y la promoción de su inclusión en todas las actividades comunitarias. Al final hago algunos comentarios de hoy lo que se hace en Cuba. Ahora, la ruta del movimiento en Cienfuegos, del tránsito desde que se inauguró hasta el presente, ¿cómo ha sido? Primero, la información que tuvimos con la capacitación y la sensibilización a todas las autoridades desde el proyecto global de Cienfuegos. El pronunciamiento explícito y oficial, y hablo de voluntad política porque para que conozcan, esto no lo había socializado con el diputado, pero fue un acuerdo de la Asamblea Provincial que también se hizo vigente en las asambleas municipales, el de adscribirnos al movimiento de municipios por la salud y el movimiento de comunidades amigables con los adultos mayores.
Ya no es una cosa espontánea de salud, sencillamente está bien establecido y fue un acuerdo de la Asamblea donde estuvieron todos los delegados y diputados a las asambleas. La conformación de equipos técnicos. Tiene que tener un liderazgo técnico, lo estuvimos hablando durante estos 2 días y ahí está la fecha en que se logró. Y bueno, ahora ¿en qué estamos? Estamos en el proceso de lograr una aplicación de una guía que permita a través de indicadores, estándares, para ir superando cada día qué vamos cumpliendo, qué nos va quedando pendiente para ese propio proceso de rendición de cuenta del que estábamos hablando al final. Ahí están otras de las acciones que forman parte de la ruta, el plan de acción, la participación de los sectores, vuelvo a la intersectorialidad, la participación de las propias personas mayores y el monitoreo y la evaluación interna y externa. Esto fue una matriz que decidimos hacer para poder desde el punto de vista científico-técnico poderlo explicar con 2 columnas importantes que es comunicación y es capacitación. El envejecimiento poblacional no lo vamos a enfrentar con más geriatras. El envejecimiento poblacional lo vamos a enfrentar geriatrizando todos los servicios que nosotros damos. Al menos esa ha sido la filosofía que hemos querido, y geriatrizar quiere decir enseñar a las personas a trabajar, a abordar el problema del envejecimiento. Y así, bueno, estuvieron haciéndose evaluaciones relacionadas con la adherencia, con los análisis de la situación real que existían, se escribieron protocolos, se escribieron acciones, evaluaciones e intervenciones que nos ha permitido constantemente estar viendo en qué momento estamos. Ya casi llego al final y estas sí son algunas de las acciones concretas, de acciones específicas que cada uno de los sectores como parte de la propia intersectorialidad hoy tienen como parte del encargo de la atención al envejecimiento y mucho más al movimiento de ciudades amigables con los adultos mayores. Hablábamos del ambiente. Y bueno, ¿qué podemos hacer con el ambiente? Y hablamos de algunas de las cosas y usted decía de los arquitectos. Bueno, ¿qué responsabilidad no tienen hoy los arquitectos en lograr que nuestras edificaciones, nuestras instituciones, pues bueno, primero lograr eliminar las barreras arquitectónicas y cosas tan pequeñas como el tema, yo hablo por ejemplo de los servicios sanitarios. Los ancianos a veces pasan un poco de trabajo en el lograr, porque a veces las tasas están un poquito más abajo, están un poquito más arriba. Es decir, hay un grupo de requerimientos que desde el punto de vista del envejecimiento también los arquitectos van pensando y pueden contribuir muchísimo a que las ciudades sean mucho más amenas para los adultos mayores. En Cienfuegos, ¿qué hacemos? Por ejemplo, relacionado con la cultura. Ahí se han creado coros, funcionan, y lugares que son para adultos mayores. No es lo mismo la música, no es lo mismo la forma de recreación que hoy puedan tener los adultos mayores que lo que tienen los jóvenes. Pero tampoco podemos pensar que la invasión de los jóvenes nos van a quitar los espacios de nuestros adultos mayores que también necesitan recreación. Y por eso ahí poníamos algunos de los lugares, se mantiene el Club del Danzón con artistas que siempre participan y que son del agrado. En los carnavales, que son de las fiestas más grandes que hacemos, hay lugares y escenarios que se prestan y que son justamente, que responden a los gustos de los adultos mayores y se han respetado año tras año en nuestras fiestas populares. El INDER es el Instituto Nacional de Deporte y Recreación. Y el INDER tiene una responsabilidad muy peculiar y es los círculos de abuelo. ¿Cómo funcionan los círculos de abuelo y qué cosas son? Los círculos de abuelo en Cuba pues son una responsabilidad que tienen los profesores de educación física con los adultos mayores que participan 3 veces a la semana en el consultorio al que están adscritos estos adultos mayores. Hablo de consultorio, es el primer nivel de atención que nosotros tenemos, pasamos del consultorio al policlínico y del policlínico al hospital, ¿verdad? El consultorio, que atiende a una población cercana a ese lugar de 1.500 habitantes, los adultos mayores que hay ahí, que se quieran inscribir en los círculos de abuelos 3 veces a la semana, de manera fija, pues viene un profesor a las 9 de la mañana de educación física y le hace ejercicios, previo a una toma de tensión arterial, y después entonces están 1 hora haciendo ejercicio, que puede ser bien ejercicio físico en dependencia de sus condiciones o hasta tai chi también participa. Y lo otro que es una garantía del INDER es hacer las vías saludables. ¿Qué cosas son las vías saludables? Tercer sábado de cada mes está dispuesto en todo lo que nosotros le llamamos, para los que han ido a Cienfuegos, el malecón de Cienfuegos. Pues bueno, ahí sencillamente se pone en diferentes lugares y se hace una gran marcha que es generalmente para las personas adultas mayores, y esto ya se ha convertido en una tradición que se realiza el tercer sábado de cada mes. Esas son responsabilidades de las que ya el INDER sistemáticamente se encarga y que tienen niveles de satisfacción. Bueno, educación. Yo en educación como paradigma pongo la Universidad del Adulto Mayor.
La Universidad del Adulto Mayor se ha convertido en un escenario que para los adultos mayores es de muchísima satisfacción. Y lo otro que tiene también la educación es lo relacionado con los encuentros intergeneracionales. ¿Para qué? Para propiciar el intercambio y sobre todo la forma de podernos atender y cómo enseñar a los más jóvenes a convivir con adultos mayores y a los adultos mayores también a retroalimentar y ser a veces consecuente con las cosas de los más jóvenes, sobre todo adolescentes. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Bueno, con temas jubilación, aquí no tengo todo el dominio, cómo funciona por acá. Les comento, en Cuba la jubilación se extendió, pero además los jubilados tienen oportunidad de recontratarse. Sobre todo esto se ve mucho en el magisterio, se ve en los médicos, se ve en algunos profesionales que no tienen mucha carga, digamos, de fuerza, ¿verdad? Y más bien en lo teórico, en lo metodológico, y se pueden recontratar. Esto beneficia evidentemente sus niveles de ingreso y de una manera también aportan y siguen aportando a la sociedad. Aquí hablo de los servicios y me quiero detener 2 minutos. Instituciones como casas de abuelos y hogares de ancianos. Los hogares de ancianos son bien conocidos, son instituciones que generalmente existen en casi todo el mundo, pero las casas de abuelos es una concepción diferente que desde allá le hemos querido hacer y que tiene que ver sobre todo más o menos como el concepto de las guarderías para los niños, vienen siendo estas casas de abuelos. ¿Cómo nosotros lograr que en un núcleo familiar donde trabajan las personas, ese abuelito no se quede solo en las 8 horas de trabajo de las personas que allí laboran? Pues bueno, sencillamente van a la casa de abuelos, son instituciones que les garantizan desayuno, almuerzo, merienda, y que son 8 horas que tienen responsabilidad el sector salud, pero además tienen responsabilidades otros porque hay convenios con cultura, hay convenios con el INDER, con salud, con deporte, discúlpeme, y diferentes convenios porque se le garantiza también actividades sociales. Es decir, no solamente es tenerlos allí, sino tenerlos entretenidos, tenerlos, que ellos ocupen su tiempo y además están cuidados y respaldados porque esto es una institución donde hay una trabajadora social que es la que se encarga del diseño de todas las actividades que allí se realizan y que está generalmente cerca del lugar donde viven. Y bueno, hablaba de la gastronomía porque la gastronomía tiene un encargo muy particular que surgió hace poco como algo de las alternativas que como gobierno en Cienfuegos se hizo, y son los SAF, Sistema de Atención a la Familia. Esto es para las personas que tienen menos nivel de acceso, menos nivel económico, mejor dicho, y allí entonces se le garantiza precios muy módicos, desayuno, almuerzo y cena. Pero en el intermedio en que hacen estas cosas, en el convenio que Salud tiene que garantizar, pues hay que entonces también de alguna manera garantizar la atención médica, quiere decir la toma de tensión arterial, y de ahí, bueno, se hacen algunas actividades con ellos, pero sobre todo esto es para el tema alimentación. Ya aquí me detengo, ya casi termino, con las acciones fundamentales de salud y hablo entonces de la atención primaria. La atención primaria y el modelo del médico y la enfermera de la familia como parte fundamental y eje de ese sistema de salud que nosotros tenemos, pero dedicada al adulto mayor con un programa muy bien diseñado, con un programa que se va fortaleciendo cada día, como también tenemos el programa del materno infantil, tenemos el programa de adulto mayor, con acciones bien claras, con un grupo de consultas que forman parte de la dispensarización que se le hace a los pacientes, que tenemos que cumplir y están bien establecidas allí. En la atención secundaria, ¿qué ha pasado en nuestro territorio? Bueno, existen 2 salas de geriatría que tienen una capacidad de las 640 camas que tiene nuestro único hospital provincial. 60 camas están destinadas a los servicios de geriatría, con personal especializado para allí. Se ha hecho un movimiento relacionado con la geriatrización de los servicios, no solo para el hospital, sino también para fuera del hospital, en la atención primaria y en los otros lugares de atención social. Y el movimiento, que es una peculiaridad, yo creo que una buena iniciativa del hospital, que tiene que ver con el movimiento de hospital amigo del adulto mayor y su familia. Es decir, es un hospital que pretende convertirse en centro de excelencia y referencia para los cuidados del adulto mayor desde que los pacientes allí ingresan. Y el desarrollo, terminaba poniéndolo, también estuvo citado acá con algunos de los expositores, desarrollo de los cuidados paliativos y las escuelas de cuidadores. Yo creo que esto es otra de las alternativas que tenemos que seguir explotando porque tenemos que enseñar también a las personas que conviven, que se convierten en los cuidadores de las personas más vulnerables, para decirlo de alguna manera, y en mucha
frecuencia son adultos mayores y por eso es la responsabilidad que Salud ha asumido con las escuelas de los cuidadores. Sin más, invitarlos a Cienfuegos, Patrimonio Cultural de la Humanidad, una ciudad también muy bonita como las de ustedes, los que los conocen, con un clima muy peculiar, hoy a 28 grados, aquí a muchísimo menos, pero con muchísimo calor humano. Y termino justamente con esto que ha sido la frase que nosotros hemos estado fundamentalmente matizando nuestro movimiento, y es que primero Cienfuegos quiere a sus adultos mayores y pretendemos que la vida tenga más años, los años tengan más vida y todos mucho más felicidad. Gracias.